Hoy aprender de la palabra de Dios. Y el libro de Lucas capítulo 22. El tema de hoy está titulado, ¿cómo está titulado? Vamos a ver. Diga conmigo, Getsemaní, ¿el valle de qué? ¿El valle de qué? Entonces, el Getsemaní para cada uno de nosotros está representada en esas decisiones trascendentales que nos tocan la vida. Y la primera decisión trascendental la vemos en la vida de Jesús, en el huerto del Getsemaní. Por eso que Getsemaní significa, ¿qué significa? El valle de la decisión. Lucas capítulo 22 del 39 al 53 nos muestra allí la palabra del Señor, un escenario importante, relevante para nuestras vidas y mucho que aprender. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también. Oh, es importante entender que el Getsemaní no solamente fue para Jesús, sino también para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para ti, para mí, para sus discípulos. Dice que los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los discípulos? También le siguieron. O sea que nosotros tenemos, como discípulos del Señor, ¿qué tenemos que hacer? También seguirle. ¿Y a dónde le siguieron los discípulos? ¿A dónde le siguieron? Diga conmigo, al Getsemaní. Dice que también lo siguieron. Ahora, ¿cómo lo solía? O sea, era algo continuo y constante. O sea, nosotros constantemente tenemos que estar yendo, pasando o teniendo nuestro ¿qué? Nuestro Getsemaní. Nuestro Getsemaní es el valle de las decisiones correctas. Y sé qué tipo de decisiones, por lo menos relevante, importante, que nosotros debemos hacer, tener presente y como que prioridad en nuestras vidas. Dice el verso 40, allí vemos la prioridad de un discípulo. La prioridad de cada uno de nosotros nos las habla allí. Dice que cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿a quién le dijo? A los discípulos. Es importante lo que Jesús les dice a cada persona que va a pasar por su Getsemaní o por su valle de decisión. Y me gusta lo que Jesús les dijo a los que le seguían también, a los que fueron con él también. Ahora, ¿qué fue lo que les dijo? Orá. ¿Qué les dijo? Orá. Dígale que está a su lado, orá. Mire lo que el Señor les dijo a los discípulos. ¿Qué le dijo? Ahora, ¿para qué debían orar? No para ser unos religiosos, sino para ser unos, diga conmigo, vencedores. Porque dice, orad para que no entréis, para que no entren en un camino, estación equivocada. Orá para que no entréis en tentación. Dice el versículo 41
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Un tiro de piedra lo componen entre 20 a 50 pasos. Y para nosotros es relevante siempre apartarnos como un tiro de piedra. O sea, como que apartarte es adelantarte. Siempre tiene que haber en cada creyente como que ese distanciamiento. Aquellos que se acercan, decidieron pasar por su Getsemaní, tomar la decisión. Jesús dice que él se apartó de ellos como por un tiro de piedra que corresponde entonces a 20 a 50 pasos. Dice, y puesto de rodillas, ¿qué hizo Jesús en el Getsemaní? Diga conmigo, se puso de rodillas. Nosotros tenemos que saber qué voy a hacer en mi valle de decisión, qué voy a hacer en mi Getsemaní. Porque aquí uno puede vencer la tentación, aquí uno puede vencer al diablo como lo venció Jesús, pero Jesús lo venció con un entendimiento y con una acción bien clara para nosotros. Dice que se puso de rodillas. ¿Y qué hizo de rodillas? Entonces no solamente hay que orar, nos dice la forma como debemos orar, doblar nuestras rodillas. O sea, doblar nuestras rodillas también tiene una connotación no solamente física, sino también una connotación interna para con Dios. ¿De qué? De rendición, de entrega, de humillación. ¿Cómo nosotros debemos orar? De una manera humilde. Dice que él allí se arrodilló y oró. Dice el verso entonces 42. Cuando oró, se dirigió al Padre, diciendo, Padre. ¿Qué le dijo? Padre. Pero dentro de la oración que se hizo en el Getsemaní, le dijo, si quieres. Note usted que en el Getsemaní no se hace lo que yo quiero. Si quieres. ¿Qué le dijo? Si quieres. Si quieres. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Cuando alguien realmente quiere agradar a Dios, hace lo que Jesús hizo. Le dijo, Señor, si quieres. O sea, aquí Jesús estaba diciendo, lo que importa es lo que tú quieres. Y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel diciéndole del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba rápidamente. Porque es que la oración de ahorita es rápidamente. Y oraba más rápidamente. ¿Cómo oraba? ¿Verdad que no oraba rápidamente? ¿Sabe cómo oraba? Más intensamente. Y oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló como. Y los halló durmiendo. Usted va a notar un detalle acá. El problema acá no era que ellos estaban durmiendo físicamente. Eso no fue lo que golpeó a Jesús. A Jesús lo que lo golpeó de sus discípulos era que estaban dormidos a la oración. ¿A dónde estaban dormidos ellos?
en su vida de oración estaban, ¿cómo estaban? Oh, mueva al que tiene a su lado. Cuando usted quiere despertar a alguien que no se quiere parar en su casa, usted comienza llamándolo ¿cómo? Esther, Esther, Esther. Dígale que está a su lado. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que decirle ahorita a ustedes esto? Porque cuando Jesús halló a los discípulos dormir, no tenía problema en que usted podía dormir porque se levantó muy temprano, porque ha trabajado mucho. Jesús no tiene problema con ese tipo de sueño. El problema que le choca a Jesús con un discípulo que le sigue a él es cuando está dormido a la hora de la oración. Muchos de ustedes están despiertos físicamente, pero en su vida de oración hay que ¿qué? Es más que yo todavía veo, muchas veces yo llamo, esta es la primera vez, y usted cree que se despierta. ¿Se despierta o no se despierta? Usted llamó, movió a la persona que tiene a su lado una vez. ¿Usted cree que ella despertó la oración? Entonces, ahora yo la toco y no se despertó la primera. Me voy. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces insiste en el que tiene a su lado. Insista. Dígale. Ahora usted como que está despertando y dígale. ¿Y qué le va a decir cuando para que se despierte? Ya es que ya es tarde. ¿Es hora de qué? De orar. Diga conmigo, es hora de orar. Y no crean que Esther se levanta tarde. Esther se levanta a las 5 de la mañana. Esther tiene su reunión de oración y discipulado con su jovencita. ¿Sabe a qué hora? Y muchos de ustedes quizás no lo saben. Pero ella se levanta a orar por Zoom con ellas mismas, con las mismas jovencitas, a las 5 de la mañana. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es despertar o permitir que Dios te despierte a tu vida de ¿qué? De oración. Ok. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló como a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Verso 46, ¿por qué dormí? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O sea, la oración es el instrumento de parte de Dios para derrotar al adversario. Mientras aún oraba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de esa turba. Y se acercó hasta donde estaba Jesús y besándole. Entonces Jesús le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Señor, ¿Señor qué? ¿Heriremos espada? Les pregunto yo, ¿quiénes dijeron esto? ¿Quiénes dijeron esto? Los discípulos, los mismos que habían venido con él, los mismos que habían venido con él, ¿a dónde? Al huerto de Getsemaní, los mismos que habían escuchado, oren para que no entren en tentación. Y durante 3 veces los halló ¿cómo? A la oración sí estaban dormidos, pero a la pelea ¿cómo estaban? A los pleitos ¿cómo estaban? Y entonces para explotar ¿cómo estaban? Porque yo lo que veo que usted para la oración no responde tan rápido como cuando le hacen algo. Apenas lo pellizcan y de una vez ¿qué?
pero lo llamamos a la oración como llamó a todos los discípulos. Entonces, Señor, ¿qué? O sea, como que en pocas palabras, como que para pelear sí estamos prestos, pero para la oración se necesitó más de 3 veces. Para que usted vea. Y Jesús le respondió y le dijo a esto. Le dijo, ya va, verso 50. Y uno hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y ese fue Pedro. Porque a veces estamos tan prestos para hacer cosas en lo natural, pero estamos tan apartados de la conquista que se da primero en el plano espiritual, que es en la búsqueda, en la entrega. Porque Jesús dijo, la victoria, la liberación, el vencimiento de esta turba y de estas fuerzas que se han levantado, la podemos conquistar, lo podemos lograr, pero no con espada, no con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Y hoy vamos a aprender mucho acerca de cómo podemos conquistar. Quiero terminar la lectura hasta el verso 53. Entonces respondiendo le dijo, basta ya, deja, y tocando su oreja, lo sanó. Eso es lo que Jesús siempre viene a hacer, a restaurar y a sanar. En otra parte de Getsemaní dice que Jesús le restauró. Y le dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de las guardias del templo, a los ancianos que habían venido contra él, contra un ladrón habéis salido con palos y con espada. Verso 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Era la hora. Era la hora como que del valle de la decisión. Ok, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos aprender acá en esta palabra? Primero, diga conmigo, es la hora de mi libertad. ¿Qué significa Getsemaní para ti y para mí? Significa la hora de ¿qué? La hora de mi libertad. En pocas palabras, libre, dígale que está a su lado. Es la hora de estar libre, de ser libre. ¿De qué? Diga conmigo, de la esclavitud. Ahora, es la hora de la libertad. El hombre estaba atado a una condición de pecado. Era la hora de la libertad. Cuando usted lee el libro de Juan, capítulo 12, quizás el verso 22, dice que se le acercó Felipe y Felipe a Andrés y Andrés a Jesús diciéndole, Señor, algunos griegos. ¿Algunos griegos qué? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Anteriormente. Ajá. ¿Qué le dijeron? Vamos anteriormente a eso, por favor. Al versículo 21, para que entendamos algo acá. Estos fueron y se acercaron a Felipe, que eran de Betsaida. El verso 20. Habían ciertos que, ok, al hablar de griego estamos hablando que eran gente de reputación, eran como decir gente que, mira, te vienen a buscar, te están buscando los de la NASA. Los de la NASA, y normalmente la NASA capta a quiénes. ¿A quiénes capta la gente de la NASA? A los más inteligentes, diga conmigo, a los prodigios. Entonces, por favor, era para sentirse como, era para decir, mira, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, ciertos griegos, la gente del saber, de la cuna del saber, la gente del conocimiento, la gente de la ciencia, la gente que tenía la filosofía del momento, la gente que tenía un sistema acá en su cabeza tremendo de entendimiento. Ahora, ciertos griegos pedían hablar con Jesús. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el Getsemaní?
Ya le voy a explicar. Ok, dice entonces, verso 21, dice, estos pues se acercaron a Felipe, a un discípulo de Jesús llamado Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ¿qué? Quisiéramos ver a Jesús, quisiéramos ceder, llegar hasta Él. Escuche, porque cuando la hora llega, no llega para tu propia promoción. Porque nosotros tenemos que saber que cuando te llega la hora, cuando te llega el momento, no te llega la hora de engrandecerte tú, llega la hora de engrandecerlo a Él. Y ese es el Getsemaní. El engrandecimiento no tuyo, el engrandecimiento de quién. Él le pudo haber dicho, Jesús pudo haber respondido, ¿sabes qué? Soy el hombre más importante. Me están buscando la gente del saber. Me están buscando los prodigios en el conocimiento. Pero mire lo que pasó. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Cuando le dicen a Jesús, Jesús no responde. Jesús no responde en el yo quiero, en el yo siento o en el yo pienso. Jesús viene y responde de la siguiente manera. En el verso 24 dijo, el grano de trigo. ¿Qué dice? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en ¿qué? Si no caen, ahora, ese grano de trigo, un grano de trigo, él era refiriéndose a su propia vida. Los griegos te quieren ver. Ellos están aquí buscándote a ti, quieren hablar contigo. Pero ya va, ¿qué tiene que ver con que los griegos me quieran ver? Con que los griegos me buscan, a que si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo y si muere lleva mucho fruto. Tiene que ver la hora que había llegado. Era la hora de glorificar al Padre. Dice esto, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué lleva? Lleva mucho fruto. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Lo primero que Jesús está hablando es de libertarnos a nosotros, de hacernos, diga conmigo, de hacerme libre de la esclavitud. Ahora, ¿de qué esclavitud me quiere hacer libre el Señor? La primera esclavitud donde Dios nos quiere hacer libre, que es la razón de ser del Getsemaní y donde nosotros también necesitamos pasar. Libre, ¿sabe dónde? Libre en tres áreas. Diga conmigo, libre en la vieja naturaleza. Libre, repítalo, libre en el espíritu de vuestra mente. No, porque nuestra mente es espiritual y nosotros tenemos que ser libres, diga conmigo, de la condenación. Rápidamente le ponemos el fundamento a esto. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice lo siguiente: esto fue la razón de ser de Jesús ir al Getsemaní. Jesús va al Getsemaní y le dice a los discípulos: vengan, oren, acompáñenme por esta razón. Por la razón de hacernos a nosotros libre del viejo, libre del viejo hombre. El Efesios 4:22 dice, ¿en cuanto a qué? ¿Despojado de quién? ¿Cómo está el viejo hombre? ¿Conforme a qué? Ahora dice que está viciado conforme a los deseos. No son deseos transparentes. No son deseos auténticos, son deseos. Ahora, pero dice que debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Despojarnos, diga conmigo, despojarnos, vaciarnos, soltarnos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser libres de este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos? ¿Cómo podemos ser libres? Jesús se lo enseñó a los discípulos. Diga conmigo, orando.
O sea, usted no es libre del viejo hombre simplemente queriendo. Ay, yo quiero ser libre de esto ya, Señor. No. Usted es libre del viejo hombre, ¿cómo? Orando. Porque Jesús le dijo a los discípulos lo que debían de hacer en su Getsemaní. ¿Qué debían de hacer? Orar. La oración te lleva a derrotar al adversario. Ahora, eso es lo primero, porque no tengo mucho tiempo con ustedes. Lo segundo, donde yo voy a ser libre, es en mis, diga conmigo, en mi pensamiento. Dice allí el verso 23, ahora dice el verso 23, donde primero voy a ser libre es en el viejo hombre, en la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza, escuche, la vieja naturaleza, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, escuche, no se echa fuera. La vieja naturaleza no se echa, no se echa fuera. Fuera se echan los demonios. ¿Quién se echa fuera? Los demonios. A la vieja naturaleza, ¿sabe qué hace uno con ella? Pregúnteme, ¿qué hace uno con ella? La lleva a la cruz del Calvario. Pablo decía, con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy ¿qué? Ya no vivo ¿quién? Ahora, ¿qué era lo que Pablo le había dado muerte en la cruz? ¿Ya no vive quién? No, ¿ya no vive quién? Diga conmigo, ¿ya no vivo? Ahora, había agarrado el yo que vivía en él. ¿Y dónde lo había llevado? A la cruz del Calvario. Ese es el tratamiento a la vieja naturaleza. El tratamiento que usted tiene que darle a lo que usted era antes es llevarlo ¿a dónde? Ahí lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente. Ya no vivo. Lo que, o sea, Pablo, su vieja naturaleza, lo que él era antes, el gruñón, el peleón, el tramposo, el no sé qué, él no lo llevó una vez, lo llevó y dijo cada día, o sea, es un trabajo continuo hasta que ya logre dominar el viejo hombre en la cruz del Calvario. Por eso es que usted tiene que darle el tratamiento correcto a las cosas. Al demonio usted lo echa fuera, a la vieja naturaleza usted la lleva a la cruz. ¿Estamos claros? Ok. En lo segundo, ¿qué significa como propósito de ir Jesús al Getsemaní? Es la transformación o la renovación de tu mente. El verso 23 del capítulo 4 de Efesios dice entonces, no solamente te vas a despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, sino que vas a hacer ¿qué? Tienes que renovarte. Ahora, pero aquí nos habla de dos cosas relevantes. Primero nos habla de ¿qué? Diga conmigo, nos habla de la renovación. O sea, nos habla de lo nuevo que tiene que comenzar. Pero escuche, hay un vino nuevo, pero que no se puede echar ¿en dónde? En odre que no es que esté en qué. El odre viejo es aquella persona que todavía no ha querido. ¿No ha querido qué, pastor? No ha querido pasar la página, no ha querido cambiar por nada. No es que Dios no ha podido, usted no ha querido. Pero dice acá, renovado en el espíritu de vuestra mente. Aquí nos habla dos cosas. Primero nos habla de ¿qué? Diga conmigo, de la importancia de la renovación. Diga conmigo, nunca habrá transformación sin una renovación. Diga conmigo, renovación es igual a transformación. No es que usted primero se transforme y después se renueva, es al contrario. Primero me renuevo
Y entonces, luego después, por medio de esa renovación, soy transformado. Eso lo dice Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2, mire cómo dice. Para que luego volvamos aquí y volvamos nuevamente a Romanos 12, 2. Pero para enlazarlos, que no puede haber transformación sin renovación, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado. ¿Sino que qué? Ahora, usted busca la transformación, pero la transformación se da por medio de ¿qué? Por medio de la renovación. Y la renovación no tiene que ver con la ropa que tú usas por fuera, sino con los pensamientos que tú logres reemplazar. Ok, solo me quedan 6 minutos, pero no se preocupen que serán los mejores para nosotros. Volvamos rápidamente a Efesios capítulo 4. ¿Renovado en el espíritu de qué? Ok, la mente, diga conmigo, la mente, están en un plano, esta es la segunda verdad, están en un plano espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué la mente está en un plano espiritual? Porque dice, ¿renovado en qué? No dice en vuestra mente. En el espíritu. ¿En el espíritu de qué? Porque la mente, escuche, la mente está en un plano espiritual. Y los pensamientos, o sea, el plano es como usted es como mirar un partido de fútbol. La cancha de fútbol es el plano donde ellos juegan el campeonato o el mundial. Nuestra mente es ese campo. Pero los jugadores, ¿dónde juegan los jugadores? En el campo. Los jugadores, tu mente es espiritual, pero los jugadores de tu mente son los ¿qué? Los pensamientos. La mente es tu estado, tu campo, donde operan los jugadores o donde operan los pensamientos. Los pensamientos, escuche, ¿qué son los pensamientos? Los pensamientos son semillas. ¿Qué son los pensamientos? Semillas. Son palabras. Y esas palabras son los jugadores que se mueven en el campo de fútbol, en el campo de tu mente. Entonces dice allí que nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Por eso es que usted ve al sembrador sembrando la semilla en los campos. Los pensamientos son semillas que usted ha permitido. Por mucho tiempo usted ha permitido semillas que es igual a pensamiento que han estado ¿en dónde? En ese campo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con los pensamientos que son espirituales? Los voy a llevar o a reemplazar, porque mucha gente vive en derrota, en depresión, en angustia, vive en fracaso, no porque es la voluntad de Dios para con ellos, no porque no pueden salir adelante, no porque no lo pueden lograr, sino porque han permitido en su mente esa semilla. Entonces ese jugador, semilla de fracaso, está jugando ¿en dónde? En ese campo llamado mente. Entonces usted va a tener que agarrar los pensamientos que han sido contrarios según el libro de Segunda de Corintios capítulo 10 del 2 al 4. Usted va a tener que agarrar los pensamientos que usted tiene incorrectos. Diga conmigo, pensamientos incorrectos, llevarlo a la cruz del Calvario. Tengo que llevar los pensamientos incorrectos ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Ok, vamos a... Ok.
Sigue por favor avanzando. El verso 3 al 5. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Diga conmigo, porque las armas de nuestra milicia, o sea, yo estoy militando en un ejército cuyo capitán de este ejército se llama Jehová de ¿qué? Entonces, mi general se llama Jehová de los ejércitos. Yo milito allí en el ejército de Dios. Y dice, porque las armas de nuestras milicias, de este ejército, no son armas ¿qué? No son armas carnales, sino son ¿qué? Son armas poderosas. ¿En quién? ¿Para qué son las armas? Para destruir ¿qué? Para destruir fortaleza. ¿Y dónde se levantan las fortalezas en las personas? En la mente. Pero Jesús va al Getsemaní para hacernos libres de cualquier fortaleza o pensamiento negativo que hayamos permitido. Muchas cosas no se han dado ni has alcanzado porque has permitido pensamientos que te han detenido. Pero dice el Señor que las armas que Él nos ha dado son poderosas en Dios para destruir ¿qué? Fortaleza. Luego sigue diciendo el verso 5. No solamente van a destruir fortaleza, sino que van a derribar también argumentos. ¿Dónde se levantan los argumentos? En la mente, derribando argumentos, también derribando altivez. Todo esto es lo que opera en los pensamientos. Por eso es que un argumento, una altivez, son semillas espirituales que nosotros permitimos. Pensamientos que usted permita de su familia, de sus hijos, de su líder, de la iglesia. Y Satanás aprovecha esos pensamientos para controlarte. Controlar tu estado emocional, controlar tu estado espiritual, controlar tu liderazgo, controlar tus emociones, controlar tu alma. Pero cuando Jesús va en el Getsemaní, va para hacerme libre. ¿Y dónde me va a hacer libre? Diga conmigo, me va a hacer libre del viejo hombre y me va a hacer libre de la mentalidad de esclavo. Porque un esclavo, ¿qué piensa? Que no puede, no sueña, ni piensa en grande. Cuando la Biblia dice, todo lo pueden en Cristo que le fortalece. Ok. Debo de avanzar para ver si me puedo cubrir los 2 puntos que me faltan. Porque me gusta el segundo punto que me falta. Diga conmigo, una vida ¿qué? Una vida, al final del día es lo que usted busca. ¿Sabe qué usted busca? Pregúnteme, ¿qué busco, pastor? Busca ser transformado. Para lograr una vida transformada, usted la puede lograr. Y Dios nos da la forma cómo lograr tener una vida transformada. ¿Cuántos desean saber cómo tener una vida transformada? Bueno, por lo menos 3 personas quisieran saber cómo tener una vida transformada. Les voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos desean tener la misma vida que tienen? Aquí hay unos cuantos que necesitan, de verdad necesitan una vida transformada. ¿Vio? Que muchas veces decimos amén a lo que ni siquiera sabemos. Porque somos más rápidos para hablar. Ni siquiera han oído bien cuando ya están ¿qué? Cuando ya están respondiendo. Le voy a dar una tercera oportunidad. ¿Cuántos desean tener una vida, aprender a cómo tener una vida transformada? Felicito a todos los de este lado porque están claros. Ahora los de este lado como que les dio miedo hablar. Ok.
El Salmo 19, del 7 al 10, nos da las herramientas cómo usted y yo podemos lograr lo que por años hemos querido, lo que por años hemos deseado, lo que por años hemos buscado. Porque cómo tener el anhelo de nuestro corazón. Y experimenté algo tan glorioso de parte de Dios esta semana con esta palabra, que se lo puedo describir, pero me quedaré corto con lo que usted vive. Dice el verso 7, la ley de Jehová, dígalo, la ley de Jehová es que, diga conmigo, la ley de Jehová es perfecta. Y quiero que mediten esa palabra, perfecta. Cuando usted piensa en algo perfecto, es algo que no tiene efecto. Defecto, perdón, no tiene defecto. No tiene qué. Es algo que no tiene ningún tipo de qué. Entonces, eso no solamente es algo sin defecto, sin ningún tipo de error, es algo perfecto, que no le falta qué. Que no le falta nada, que está qué. Que está completo. Diga, la ley de Jehová es completa. La ley de Jehová no tiene qué. Defecto. La ley de Jehová no tiene ningún tipo de qué, de error. O sea, la ley es la palabra de Dios. Ahora, la ley, diga conmigo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte. Diga conmigo, convierte. La palabra convertir es cambiar y transformar. ¿Qué es la palabra convertir? Si usted ha buscado cambio, ya va a tener en su mano la herramienta para lograr el cambio. La palabra de Dios es perfecta, que convierte. ¿Que convierte qué? El alma. ¿Qué compone el alma del ser humano? Sus emociones, sus sentimientos y su voluntad. Exactamente lo que está enchavetado, lo que está dañado, lo que ha hecho tanto daño, tus emociones, tus sentimientos y aún la propia voluntad tuya. Pero ¿sabes qué hace la palabra de Dios? Viene a arreglar lo que está dañado en ti. Y agarré este texto bíblico con la revelación de esa palabra y dije, Señor, tu palabra es perfecta. En tu palabra no hay nada malo. En tu palabra no hay error. En tu palabra no hay mancha. O sea, tu palabra es tan perfecta que no viene a fallar. Entonces dije, Señor, tu palabra convierte el alma. O sea, cambia. Entonces decía, Señor, cámbiame por medio de tu palabra. Cámbiame. Entonces la fui aplicando en mis pensamientos, en mis emociones y en mi voluntad. Que la ley de Jehová cambie, transforme mi alma. ¿Quiere ser cambiado y transformado? Pónganse de pie. No se me dijeron que me iban a pasar, pero póngase de pie. Por favor, dele lugar, porque voy a hacer un cierre aquí para las personas que nos ven por el canal de YouTube. ¿Has buscado el cambio? Al igual que nosotros, todos. Yo comencé y tengo años buscando cada día cambiar. Pero ¿sabes por qué no hemos cambiado? Porque hemos buscado los cambios no en el lugar correcto, que es la palabra de Dios, la cual es perfecta para cambiarnos. Es perfecta.
Pero no solamente nos viene a cambiar. Mire todo el efecto que causa la palabra en nuestras vidas. Dice, el testimonio es la misma palabra. El testimonio, el precepto de Jehová. Bueno, todavía estoy, por favor. Ok. El testimonio de Jehová es ¿qué? ¿Qué hace qué? Diga conmigo, pastor. Diga conmigo, pastor. Es que he sido tan imprudente. Muchas veces necesitamos, ¿sabes qué? Ser más sabios. Muchas de las reconciliaciones que se tienen dentro del matrimonio, muchas de las reconciliaciones que se tienen entre el discípulo y el líder, muchas de las reconciliaciones que se tienen entre los padres y los hijos, muchas de las reconciliaciones y el perdón que se piden entre los esposos, lleva una sola causa y una sola razón. Pregúnteme cuál. La falta de ¿qué? Diga conmigo, la falta de sabiduría. Esa falta de sabiduría te llevó a actuar como actuaste. Te llevó a decir lo que dijiste que no debiste haberlo dicho. Te llevó a reaccionar de una manera. La falta de sabiduría te llevó a reaccionar como no debiste haber reaccionado. Pero ¿por qué esas cosas suceden en ti? Si es que yo voy a la iglesia, si es que yo asisto allá, soy líder. ¿Por qué? Porque has puesto a un lado el testimonio que hace sabio al sencillo. Muchas de las cosas que has vivido ha sido por falta de ¿qué? Muchos de los errores que has cometido ha sido por falta de ¿qué? No es por falta de sabiduría. Pastor, ¿es por falta de qué? Por falta de la palabra de Dios en tu vida. Porque la palabra te da. La palabra te da. La palabra te da. La palabra te da sabiduría. Entonces tienes que volver a la sabiduría. No es, ay, es que me ha faltado sabiduría. Te ha faltado es palabra. Porque la palabra hace. No es que te falta sabiduría, es que te falta ¿qué? Vuelvan a la palabra de Dios. Dígale que está a su lado. Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a su ley. Vuelve a sus mandamientos. Vuelve a su palabra. Ella tiene que ser una delicia para ti. Ahí dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Pero no termina allí. Ahora, mire lo que hace. Por eso es que una vida transformada es por la palabra. Dice: la ley de Jehová convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo tercero, dice ahora, el verso 8, dice: el mandamiento de Jehová son torcidos, son rectos. O sea que en pocas palabras, el que anda en ese camino de la palabra de Dios, ¿cómo va a andar? Diga conmigo, rectamente. Ay, pastor, es que me salió un poquito. Me salió un poquito, pastor. ¿Y por qué le hice caso? ¿Sabe a quién? Porque no porque le hiciste caso a alguien, sino porque dejaste de obedecer la palabra de Dios. Todo el que se desvía no fue porque le hizo caso a alguien, sino porque dejó de hacerle caso a Dios. Dice: el mandamiento de Jehová son ¿qué? Son rectos, que alegran. Pastor, ¿cómo usted cree que yo voy a estar alegre? Mira lo que me está pasando. No tengo trabajo, no tengo esto. Y entonces relacionamos la alegría del corazón a los recursos que usted posee en material. Pero el Señor dice que el mandamiento de Jehová es recto, que alegra el corazón de las personas. Si la persona no está alegre, no es por lo que te han hecho. Pastor, ¿cómo voy a estar alegre si me dejó mi esposo?
Pastor, ¿cómo voy a estar alegre? Mira todo lo que yo he vivido, lo que he pasado, cómo me han tratado. Te pueden haber hecho todo lo que te pueden haber hecho, pero si tú guardas la ley de Dios, si tú guardas el mandamiento de Jehová, sabes que en medio de lo que te están haciendo, ¿sabes qué hizo Jesús? Pregúnteme, ¿qué hizo? Hebreos 12:2 dice, Hebreos 12:2, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él, la alegría la puso delante de él, sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Vemos a un Jesús con gozo en su corazón a pesar del proceso que estaba viviendo. Si no estabas alegre, si no estabas contento, te doy la medicina para que la alegría llegue a tu corazón. Es el mandamiento, la palabra de Dios abunde en el corazón de ustedes, y esa palabra tiene que producir en ti alegría de corazón. Ay, es que siento que mi esposo no me ama. El que está arriba te ama. Ay, es que no tengo. El que está arriba te dice: yo soy tu proveedor. Ay, es que siento esto. No te falta nada. La mayoría de la tristeza del corazón de ustedes es por la ausencia del conocimiento de la palabra de Dios en su vida. Pero volvamos otra vez. Diga conmigo, volvamos. Dígale que está a su lado: vuelve a la fuente de la palabra de Dios. Dice que volvamos otra vez, por favor, al Salmo 19, verso 8. Dice: alegre el corazón. Ahora dice: el precepto de Jehová es muy duro. ¿Verdad que no es duro? Es que es como decir: ay, esa miel de abeja es que, y si es pura es que, usted dice: ay, es buena porque es que, porque es pura. Yo le tengo que decir algo. Los preceptos, que es la misma palabra de Dios, la palabra de Dios es que es pura. Es pura, que alumbra, que trae ¿qué? Diga conmigo: trae luz a mi camino, que alumbra los ojos de vuestro entendimiento. Muchas veces tenemos, ¿sabes por qué hay vendas mágicas? ¿Sabes por qué a veces hay tinieblas? ¿Sabes por qué a veces no vemos más allá? Porque no estamos conectados a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente es pura, sino que ella es lámpara a tus pies y lumbrera a tus caminos. Pero ¿por qué yo necesito esta palabra? Porque estoy caminando en un mundo de tanta oscuridad y de tantas tinieblas, que aunque usted pueda ver las 10 de la mañana, el que sea de día no quiere decir que no hay tinieblas. Porque las tinieblas del mundo no están relacionadas con las horas del día, están relacionadas con lo que está pasando. Y usted necesita la luz del entendimiento. Pero esa luz en tu entendimiento te lo da la palabra, que es. Entonces, la pureza de la palabra es cuando usted no permite mezclas, sino que la recibe no a su conveniencia, sino que recibe tal cual y como es. Y cierra diciendo esto, el verso 9: el temor de Jehová es limpio. ¿Qué es el temor a Dios? Es limpio, porque permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Y me gusta, porque aquí dice: esos juicios no solamente son verdad, sino que todos sus juicios son ¿qué? Son justos. Y nos habla de dos cosas aquí. Nos habla de lo que es verdad y de lo que es justo. Verso 10, aquí termina. Dice: deseable más que el oro. ¿Qué tiene que ser más deseable que el oro?
deseable más que el oro que es refinado, dulce más que la miel, que la que destila del panal. Por favor, tu Getsemaní, tu victoria, tu Getsemaní es que tú puedas vencer lo que estás viviendo conectado con la palabra de Dios. Una vida transformada. Dios te bendiga.